Bueno, buenos días y bienvenidas a esta nueva sesión de la serie Tickbox 2021. Hoy vamos a tratar una de las tecnologías m- más nuevas y claves en lo que se conoce como Industria 4.0, la digitalización de los procesos industriales, que es la impresión 3D, la impresión aditiva. Creo que es más correcto técnicamente como oportunidad para la pyme innovadora. Y para ello contamos con uno de los mayores expertos que tenemos en el país, José María Ferrandiz, director de estrategia 3D en el grupo Solitium. Bienvenido y gracias por acompañarnos, José María. Muchísimas gracias, José. Pues a partir de aquí te cedo el control. ¿Coges De tú la acuerdo, pantalla? perfecto, pues me encargo yo de poneros al día. Perfecto. Bueno, ante todo, gracias por la invitación y mi intención es introduciros dentro de lo que sería la fabricación digital, ¿de acuerdo? La fabricación aditiva, que es un sistema de fabricación que nos permite obtener piezas mediante adición de material en vez de sustracción de material. Hasta ahora, todos los sistemas de fabricación, la mayoría de los sistemas de fabricación implican sobre un tocho, sobre un elemento físico, quitamos material y obtenemos una pieza. Pues nosotros trabajamos de forma al contrario. Nosotros ponemos el material donde toca y construimos. Bueno, sin más, vamos a... os hago un pequeño guión de lo que vamos a hacer. Primero lo que es quiénes somos, la parte de tecnologías y verticales, luego una parte de aplicaciones y por último preguntas que tengáis y dudas. ¿De acuerdo? A nivel de grupo, ¿quiénes somos? Por uno, Grupo Solitium es un grupo empresarial basado en soluciones de ofimática, ¿vale? Y sobre todo gestión documental, informática y equipos de printing 2D. Y hace prácticamente 5 años creamos la división de 3D mediante la adquisición de mi interés, ¿vale? Como veis, ya es una pata más dentro del grupo. En prácticamente 5 años estamos muy bien posicionados, prácticamente como cualquier otra de las patas del grupo y con un buen interés por parte del mercado. En la división de 3D, en la división de aditiva, tenemos un departamento de ingeniería. Es un departamento de ingeniería que proviene de la empresa y que nos facilita la posibilidad de incorporar esa tecnología en las empresas. ¿Cómo la trabajamos? Nosotros tenemos en Valencia aquí un equipo de ingenieros que lo que hacen es ayudar a la venta mediante pues, cálculos de costes, cálculos de tiempos, mediante plasmar las realidades de la aditiva al cliente antes de su adquisición. E incluso la acompañamos una vez ha comprado el equipo, pues rampa, procesos de aprendizaje, agilizar procesos y elementos de diseño para poder adoptar la tecnología de forma más rápida. ¿De acuerdo? Para ello tenemos paquetes de horas o incluso clientes que no tienen ni siquiera oficina técnica, no saben de qué va o no han fabricado en la vida, pero necesitan cierto tipo de piezas o necesitan cierto tipo de ayuda. En ese sentido, estamos ya curados de espanto. ¿De acuerdo? A nivel de equipos, nosotros todo lo que es el portfolio lo hemos dividido en dos, en lo que serían los equipos desktop o escritorio, que son más bien un añadido a una producción y nos permite ayudar y agilizar procesos. Y por otra parte, pues serían los equipos industriales. En ambos sectores, tanto desktop o industriales producción, estamos hablando de las tres tecnologías. Tecnología de filamento, tecnología de resina y por último, tecnología de polvo. ¿Vale? Ahora las veremos. En equipos de producción lo que ganamos es no solamente tamaño o capacidad de producción, no solamente el tamaño de piezas, sino también la capacidad de producción. Existen sistemas de producción en polvo que lo que hacen es aumentarnos la capacidad de producción, acercarnos más a unidades de producción habituales como pueden ser en inyección de plásticos o en mecanizados. ¿De acuerdo? A nivel de tecnología, vamos a analizar un poco las tres tecnologías para que todos estemos situados.
Esto es un ciclo que lo que se ha hecho es una tecnología que hace ya cerca de 20 años se generó la patente, hace ya de 40 años se generaron las patentes y entonces a partir del 2004 empezaron a caerse esas patentes. Esas patentes se caen y entonces las tecnologías primarias, por ejemplo, en este caso la del filamento, fue adquirida por la comunidad educativa y empiezan a haber un movimiento que se llama RepRap, un movimiento de do it yourself, de hacerlo tú mismo, y se empiezan a hacer automáquinas propias. ¿De acuerdo? Son máquinas que necesitan una dedicación de la persona elevada y unos conocimientos técnicos elevados, y eso limitó un poco al principio el acceso de la tecnología o el desencanto de la tecnología. Yo pensaba que esto era una cosa y ahora es otra. ¿De acuerdo? Eso ha ido evolucionando y ahora tenemos equipos como pueden ser multifuncionales de oficina. ¿De acuerdo? En el que a mí no me interesa saber cómo funciona el equipo. Yo lo que quiero darle es un botón, imprima la pieza y obtener la pieza porque al fin y al cabo lo que voy a testear son esto, ¿no? Es una tecnología primaria, es una tecnología de una boquilla que lo que hace es termofundir, ¿vale? Hay un filamento que es un termoplástico que pasa por una boquilla que lo calienta, lo pasa a fusión, lo licua y en el momento de lo licua lo posiciona en X, Y en Z. ¿De acuerdo? A la hora de construir, capa a capa, va construyendo el objeto. Lo bueno de este tipo de tecnologías es que trabajamos ya con materiales del mercado, materiales que ya están todo el mundo acostumbrados. ¿Por qué? Porque son bobinas de filamento y al fin y al cabo han transformado materiales de inyección en bobinas. Y los equipos tienen sus complejidades respecto a temperaturas y demás, porque estamos hablando de plásticos y cualquier diferencia térmica pues supone contracciones o dilataciones, pero es una tecnología muy válida para validar productos, agilizar procesos de diseño o validación e incluso en algunos casos tienen la posibilidad de imprimir con plásticos para pieza final. Solamente para que veáis un poco de qué va, en este caso es lo como decíamos. Esto es una plataforma en la que el plástico se va depositando capa a capa. En este caso es un tratamiento para que veáis que también le permite imprimir oquedades. O sea, donde yo no pongo material, se me queda hueco y eso me permite encapsular, por ejemplo, piezas. ¿Vale? Como puede ser lo que estáis viendo ahora mismo. Una vez, si las piezas son realmente complejas, lo que se utiliza es un material soporte, ¿de acuerdo? Ese material soporte, como veis aquí, se generan unas especies de estructura soporte que nos permiten sustentar el plástico en altura. En este caso es una máquina con doble extrusor y el plástico soporte se licúa con agua, ¿vale? Es un PVA y se deshace con agua. Con agua caliente se deshace y obtendríamos el prototipo. O con equipos con doble cabezal podríamos tener piezas de doble material, ¿vale? O piezas con materiales, en este caso, por ejemplo, con un metal que nos permite pues no solamente lijarlo y demás, sino poder luego llevarlo a un metalizado o a un acabado para una feria o para un desarrollo de marketing. Resina. Cuando estamos hablando de resina, hay que tener en cuenta que estamos hablando de que no son plásticos, ¿vale? No son termoplásticos, son resinas fotocurables. ¿Qué quiere decir eso? Son resinas que se endurecen con la luz. Entonces, esta tecnología lo que tenemos es una resina líquida en la que vamos a atravesar esa capa de resina, la atravesaremos con una luz, ya sea un proyector, ya sea una pantalla, o en este caso, como puede ser un láser, ¿de acuerdo? Un haz láser, que va a dibujar la capa en cuestión y va a hacer un salto de capa. ¿Qué es lo que pasa? Que esta tecnología, lo que obtenemos gracias a la resina y al spot del láser, es una precisión dimensional que estamos ya rondando la micra. ¿De acuerdo? Estamos en micras de milímetros. Mientras que en filamento estábamos en décimas de milímetro, aquí ya estamos en micras de milímetro. Ten en cuenta que aquí la transición de capa es normalmente de 25 micras de milímetro. ¿De acuerdo? Con lo cual los acabados de las piezas son muy buenos. Son muy similares a lo que podríamos obtener de piezas de inyección.
Pero, aunque ha ido evolucionando mucho los materiales, no son termoplásticos, son resinas. Y esas resinas pues tienen sus limitaciones térmicas, mecánicas o incluso de exposición solar, ¿vale? Es una tecnología que funciona, y en este caso en estos equipos funciona al revés. Me refiero, tened en cuenta que antes estábamos construyendo con una boquilla frontal y una plataforma que bajaba y construíamos la pieza, pues aquí lo que hacemos es darle la vuelta. Vamos a tener una bandeja con resina, vamos a hacer pasar a través de ella un spot, una luz, y aquí va a haber una plataforma de construcción que se va a ir levantando donde construiremos el objeto. Lo vais a ver enseguida más claro en el vídeo. Ahí estábamos el spot de luz, que tiene unos galgos y unos espejos, y lo que hace es dibujar la capa. Atraviesa la lámina de resina y poco a poco va depositándose, endureciendo o fotocurando sobre la pieza que está construyendo. Como veis, ya son equipos automáticos, son equipos en los que te hacen estimación de horas, estimación de material. Él deposita la resina de forma automática según el nivel que necesite. Son equipos también replicables, que podemos tener 4 o 5. Es intercambiable las bandejas a nivel de materialidad. Podemos estar por la mañana imprimiendo en un material elástico y por la tarde en un material rígido, ¿vale? Es una tecnología que ha evolucionado mucho, sobre todo porque el sector dental está detrás de ella. Es un avance en lo que son los laboratorios dentales, el poder saltar a un laboratorio digital y no un laboratorio manual de agua, yeso, salas limpias, salas húmedas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y por último estaríamos hablando de tecnología de polvo, ¿vale? La tecnología de polvo, y aquí he puesto el caso de la HP porque es una tecnología de polvo disruptiva que cambia un poco el ecosistema y nos permite acercarnos a la producción. La tecnología de polvo inicialmente nace mediante un sistema, un proceso que se llama sinterizado, en el que un haz láser dibuja sobre una capa de polvo la capa en cuestión, ¿vale? Al dibujarla, lo que hace es aumentar la temperatura de ese spot, la zona de que está dibujando, y llevarla al punto de fusión. Eso hace que la capa inferior y la capa superior de polvo de 80 micras de 80 décimas de transición se fusionen, se fundan. Capa a capa yo obtendría una pieza, ¿de acuerdo? Tendría una pieza que encima no tengo que hacer soportes porque el polvo que no pongo, ¿vale? Que no fundo, que no fusiono, me sirve de soporte en altura, ¿de acuerdo? Entonces, es una tecnología de las últimas, es la tecnología más viable, estamos en décima de milímetro, ten en cuenta que estamos hablando ya de poliamidas, termoplásticos de espectros de trabajo muy buenos, tanto mecánicos como temperaturas, como... Y entonces son materiales, la poliamida, el polipropileno, el TPU, el TPA, son materiales ya técnicos avanzados que nos permiten ya plantearnos el poder ir hacia un horizonte. ¿Vale? Un horizonte que es la producción o competir contra él. ¿Qué es lo que pasa? Que la producción mediante sinterizado tenemos el mismo problema que tanto en resina como en filamento, que estamos hablando de tecnologías de punto a punto. Yo tengo una boquilla o tengo un cabezal y pongo una pieza. Y si tengo 2 piezas, pues son 2 piezas. Y si tengo 3 piezas, son 3 piezas. Eso hace que sea exponencial el tiempo. ¿Vale? Voy a dibujar esta, luego voy a dibujar la otra, con lo cual cuando tenga 500 piezas, el tiempo va a ser múltiplo de la cantidad de piezas. ¿Vale? HP lo que plantea o lo que planteó hace ya 3 años, fue una disrupción de la tecnología de polvo. Estamos acostumbrados a tecnologías de punto a punto y él lo que intenta es un cabezal. Ellos tienen una gran experiencia en cabezales de inyección, cabezales de tinta, en la que están acostumbrados a inyectar unos componentes. Pues ellos lo que han hecho ha sido poner capas de polvo, un barrido, un carro, que inyecta un agente fusor, porque luego pasarán unas lámparas de calor,
la zona donde la ha pintado, donde ha dibujado la capa, esa se aumentará la temperatura y se fundirá. Capa a capa iré construyendo el objeto. Lo bueno de esto es que ya no estamos hablando de tecnología de punto a punto, ya no hay un cabezal, es un carro con múltiples cabezales, con lo cual cada pasada son 8 segundos, indistintamente de la cantidad de piezas que yo ponga. Y eso hace que esto se incremente. Creo que lo vais a ver mejor en un proceso de un vídeo. Las soluciones de producción, en este caso, son modulares, en el que establecemos lo que es una máquina, que es una printer, que es la impresora, un carro de trabajo donde se irán todas las piezas y una estación de trabajo donde procesaremos y limpiaremos. Lo primero es en el ordenador trabajar con hacer el empaque, enviarlo a la printer y cargar el carro vacío en la processing station, ¿vale? En la estación de procesado. Esa estación de procesado lo que se hace es lo que se encarga es de cargar el propio carro de material y la printer mueve el polvo seco limpio y lo pone en la zona de trabajo. En la zona de trabajo, un carro pone el polvo y el otro carro se encarga de inyectar los agentes y las lámparas de fusión. Una vez tenemos el proceso, cogemos el carro y iremos a la zona de limpieza y enfriado. Lo bueno de tener dos carros es que podríamos hacer una producción simultánea. Eso quiere decir que prácticamente al día podríamos meter dos producciones. ¿De acuerdo? El proceso final, una vez enfriado, lo que se hace es aspirar todo el polvo y el propio sistema se encarga ya de recircular. Tened en cuenta que nosotros no necesitamos cargar 100% el material fresco. Utilizamos material reciclado, utilizamos material de otros trabajos anteriores. A nivel de materialidad, lo bueno de HP es que también se ha aliado con los grandes fabricantes de materiales para poder potenciar esta tecnología y abaratarla gracias a reducir los costes de la materia prima. Vale. Una vez vistas las tres tecnologías, luego hay más, luego hay muchas más, pero no dejan de ser variantes dentro de estas, ¿vale? Por ejemplo, Stratasys tiene la serie Object, o la serie que es una resina, pero es una resina que se pone por un cabezal en vez de por bañera, ¿vale? Al fin y al cabo, casi todas pivotan, incluso las metálicas, ¿vale? Pivotan, incluso todas las tecnologías pivotan sobre estas tres: filamento, resina y polvo. Y más o menos en diferente medida, pero casi todas utilizan ese tipo de sistema. Cuando estamos hablando de puntos de cruce, ¿qué es un punto de cruce? Mirad, primero vamos a ver lo de los verticales. Esto es donde estamos introduciendo máquinas, los clientes, qué están haciendo con ellas, y entonces principalmente son estos verticales donde estamos trabajando: defensa y aeronáutica, transporte, cuidados, productos de consumo, industria y maquinaria, educación y servicios. Pero los que están adoptando esta tecnología porque les es realmente útil e incluso no solamente útil, sino que es negocio, son sector de transporte y movilidad, sector industrial y maquinaria y, por último, los service bureau. Los service bureaus son clientes que compran máquinas de aditiva o de fabricación, en este caso, compran máquinas de fabricación para ofrecérselas a terceros. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo una necesidad puntual y necesito 200 o 2000 piezas de algo en concreto, pues son alternativas. Oye, mira, en fabricación te sale así, en sustractiva, en inyección te sale así y en aditiva te sale a tanto la pieza. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que para calcular ese a tanto la pieza, pues lo que necesitamos incorporar es un concepto que se llama punto de cruce. Pero no obstante, ¿de dónde proviene todo el tema de la aditiva o rapid prototyping, que también inicialmente se llamaba? En todo ciclo de vida de un producto aparecen tres fases: una fase de diseño, una fase de producción y una fase de fin de vida o ciclo de vida, ¿vale?
Cuando dibujamos la línea del producto, el producto, pues las necesidades de producción de volumen son menores cuando es en la fase de diseño, con lo cual necesitamos no producir a escala, pero sí necesitamos producir muchas piececitas para ver que todo funciona y que el diseño es correcto. Una vez vamos a producción, ya estamos hablando de miles de unidades, de millones de unidades, y allí deberíamos localizar hasta cuándo es rentable la ADIC. Y por último, fin de vida. También ahí baja la producción e incluso puede ser un problema, un recambio. ¿Por qué? Porque hay que hacer una inyección, hay que almacenar todos esos recambios y hay que servirlos al proveedor o a clientes conforme a demanda, con los problemas de logística también añadidos, ¿vale? Bueno, pues inicialmente el Rapid Prototyping, la aditiva, tenía sentido al principio, en la fase de diseño, cuando el coste pieza, incluso las propiedades mecánicas no eran una necesidad, sino era simplemente validar que todo lo que estamos pensando encaja, funciona y vale, y eso reduce mucho lo que son los ciclos de diseño. Y por último, también el fin de vida, algún recambio, alguna obsolescencia, algo que ya no lo pudo conseguir y que mediante la aditiva y un archivo digital sí que lo podría hacer, ¿vale? En la producción es donde no entrábamos. ¿Por qué? Porque lo que antes estábamos diciendo, los tiempos de fabricación no se casan con lo que son las realidades de producción, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que ha ido evolucionando es que a principios, con el Rapid Prototyping, toda la fase de producción a baja escala tenía sentido en prototipado y en repuestos a inventario. Y en la parte de validación para preproducción. Pero hoy en día con equipos de producción podemos hacer preseries e incluso series finales de piezas, ¿vale? Sin necesidad de entrar en máquinas de mecanizado o máquinas de inyección. Para que os hagáis una idea, y diréis, ya, pero es que estamos hablando de 100 piezas. No. Hemos llegado, en este caso es un piñón, por ejemplo, un caso muy claro, un piñón pequeñito de más o menos 2 centímetros de diámetro y realmente complejo, ¿vale? Complejo para mecanizar. Entonces, cuanto más pequeña y más compleja es la pieza, mejor nos salen los puntos de cruce. ¿Por qué? Porque tened en cuenta que aquí nosotros no tenemos que asociar unos costes que pueden venirnos de un molde de inyección o pueden venirnos de una programación en máquina de un operario en un CNC, en un centro de mecanizado, ¿vale? Por eso, por ejemplo, este tipo de pieza, el punto de cruce cuando arrancamos o cuando se arrancó en esta tecnología era en 55.000 unidades. Eso quiere decir que hasta 55.000 unidades es más rentable hacerlo por aditiva que no por sustractiva o por inyección de plástico. ¿De acuerdo? Pero claro, pasa el tiempo y ahora mismo ese mismo resultado ya estamos en 110.000 unidades. Esas 110.000 unidades tenemos 3 limitaciones o qué es lo que nos hace ser mejores competitivos. La parte de coste y reciclaje de materiales, nosotros no tiramos el material del suelo, como puede ser un inyector o puede ser un mecanizado, nosotros ponemos el material donde toca. La parte de velocidad se ha aumentado con estos nuevos equipos la velocidad y permite competir con mecanizados o incluso con inyección de plástico, ¿vale? Y por último, hemos aumentado la productividad. ¿Por qué? Porque a diferencia del resto de fabricación, tanto de filamento, resina o fabricación tradicional, nosotros trabajamos en volumen, en X, en Y y en Z. Y eso hace que nuestra capacidad de producción sea realmente productiva. Tened en cuenta que un piñón de estos de 2 centímetros nos caben más de 2.500 por cubeta. Y podemos hacer casi cubeta y media, casi 2 cubetas al día. Eso quiere decir que de un día para otro podría tener 4.000 piezas. ¿Vale? O sea que es una realidad, se puede hacer. ¿De acuerdo? Y ahora ya entramos ya un poco en dónde estamos, en qué podéis hacer y abriros un poco la mente a que
Esto es una realidad, los grandes lo están adaptando, los pequeños lo están adaptando. Nosotros tenemos clientes que no tienen equipos de diseño, que no tienen nada de equipos de diseño, que ellos vienen a lo mejor del textil o vienen de otros tipos de sectores productivos con sus maquinarias del proceso y es la forma que tienen para poder incorporar y ser innovadores en su sector, ¿vale? En este caso, por ejemplo, estaríamos hablando de defensa y aeronáutica. Nos permite tener en cuenta que el imprimir oquedades, huecos, nos permite generar pues, álabes o estructuras reticulares en temas de subs o AOPs, todo lo que son drones y este tipo de soluciones, ¿vale? Todo lo que son piezas a medida, piezas adaptadas. Podemos integrar esas piezas en cualquier dron. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un servicio, por ejemplo, que es digitalización, que es que podemos escanear una superficie y diseñar sobre esa superficie lo que nosotros queramos. Y entonces la adaptación al producto es siempre la adecuada. ¿Vale? También está abajo a mano izquierda tenéis un ejemplo de lo que sería un cajón un kit de herramientas transportable, ¿vale? Para el ejército, para temas de defensa, con lo cual no solamente estamos hablando de drones, sino también todo el tema de packaging o recambios o repuestos en temas de defensa. Transporte. Vehículos eléctricos es otro campo donde vemos muchísimas aplicaciones y cada vez hay más demanda y más interés. ¿Por qué? Porque lo que nos va a permitir, esto es un disipador de baterías, ¿de acuerdo? Ten en cuenta que al imprimir huecos podemos imprimir tuberías en el que podemos modificar los flujos de aire, podemos densificarlos, podemos estirarlos, podemos acumular partículas o agilizar el proceso de ventilación, ¿vale? Entonces, y encima, en este caso, se puede hacer modular, ¿vale? Arriba tenéis las 5 o 6 piezas que componen el sistema de ventilación y extracción de las baterías. Y estos son baterías de un coche de carreras a modo experimental para ver que esto verá funcionar. Tened en cuenta que también se hizo modular y con clipajes de encaje, ¿vale? Y esos clipajes se imprimen en la misma pieza, esos clics se imprimen en la misma pieza, ¿vale? Lo hicimos modular y se hizo modular porque cuando hay algún accidente, la parte más cara del coche son las baterías. Entonces tenía que ser de forma fácil por cualquier comisario de pista o operario de pista poder hacer clac, clac y sacar las baterías, ¿vale? Del vehículo para que no se pegue en fuego, por ejemplo. ¿De acuerdo? Otro de los casos más lógicos que tuvo, en este caso CAF, que es un cliente, es este tipo de pieza. Esta pieza va en las puertas del tren, ¿vale? de los diferentes trenes, de los Talgo, y algunos saben. Y esta pieza se hacía, se hacía antes en fundición de aluminio, ¿vale? Es una pieza compleja, pero claro, no había que hacer tantas. ¿Cuántas puertas tiene un tren? 12, 15 puertas de exterior. Entonces, claro, había que hacer 15 piezas de aluminio por cada tren. Tenías ahí un problema de punto de cruce, un problema de coste, y luego lo que hicieron ellos es darle una vuelta a las necesidades mecánicas de esa pieza y trasladar la materialidad de aluminio a poliamida. Reducían peso, pero no solamente eso, podían generar pues, sistemas nervados, podían modificar o obtener las propiedades mecánicas sin necesidad de que fuera el material en el que trabajara, sino que fuera la geometría la que supliera esos déficits de resistencia. Cómo no, todo lo que son ayudas a la fabricación. Utillajes, galgas de control, posicionadores, situadores, racks, paletas de transportines. Hay una cantidad de ayudas a la fabricación que podemos hacer con esto de forma unitaria y a coste fijo que es inmediato. Esto es la puerta de entrada de la aditiva. La aditiva la gente la quiere muchas veces de puertas para adentro.
¿Por qué? Porque me agiliza muchos procesos, me agiliza posicionadores para montadores, hay diferentes tipos de útiles y seguro que le encontraríamos la cantidad de piezas que necesitáis para poder justificar cualquier inversión. Automoción, cómo no, estos ya son clientes, pero ellos lo utilizan principalmente para utillajes, ¿vale? Y ayudas a la fabricación, pero ya se está llegando a esto. Ahí veis que fabrica, ahí va a limpiar las piezas. Aspira, retira el polvo sobrante, el no fusionado, y entre ellas el polvo que se queda suelto lo aspiramos y lo reciclamos. Y obtenemos la pieza, ¿eh? Esa pieza se valida, en este caso es para M8, ¿vale? Un vehículo eléctrico con una tirada controlada en la que este tipo de piezas y producción a medida y la posibilidad de poder modificar el diseño en cualquier momento hace que sea una gran herramienta. Como no, medical care, ¿vale? Todo el tema de traumatologías, todo el tema de amputaciones, todo el tema de malformaciones, todo el tema de personalización e incluso adaptación a diferentes perfiles. Esto hace que la aditiva se adapte al cliente, ¿vale? Cosa que la sustractiva es complicada porque cada pieza es unitaria prácticamente y es personalizada. Y ahí tienen un problema en la fabricación no tradicional, ¿vale? Uno de los casos claros sería, en este caso, por ejemplo, un cliente Podoactiva. Podoactiva es un cliente que hace más de 400 plantillas al día, ¿vale? Son plantillas personalizadas. Cada cliente es diferente. Y hasta entonces tenían 5 CNCs, centros de mecanizado, con 5 empleados para programar cada plantilla de forma unitaria y llevar referencias de cada uno. ¿De acuerdo? Pues nosotros lo que hicimos fue plantearle un vuelco a lo digital. O sea, son el claro ejemplo de conseguir las bondades de la aditiva. En ello, en cada cubeta han duplicado la capacidad de producción, ¿vale? Necesitan un operario cada 10 horas y ellos ya tienen 2 equipos y varios carros para poder tener una producción constante. Eso también les ha abierto las puertas a poder fabricar otro tipo de cosas, no solamente plantillas, sino caretas, espinilleras, rodilleras, codos, totalmente personalizados, ¿vale? O sea que ya no estamos hablando de producción en serie, masiva y sin adaptación, sino aquí es primordial. Cómo no, también estaríamos en productos de consumo. Todo lo que New Rock es un cliente que por demanda tiene zapatos o suelas donde tiene grandes pedidos y otras en las que no. Y entonces todas esas suelas y pisos los traslada a fabricarlos en aditiva. Como no, Mimic también con todo el tema de las gafas y las monturas digitales, poder elegir la montura digital en un espejo virtual y que te lleguen a casa las monturas con el color que tú habías elegido de forma rápida, ¿vale? Cupol es un fabricante de cascos que también ha hecho un sistema de amortiguación y absorción de impactos mediante estructuras reticulares. Diferentes pues bueno, utilidades también en el sector del calzado, personalización de merchandising y este tipo de soluciones y un gran foco que llevamos prácticamente año y medio con ellos es todo el sector de la iluminación. En el sector de la iluminación es increíble el potencial que tienen para poder adoptar esta tecnología. ¿Cómo no? Sector industrial. Esto es así. Incluso hay claros ejemplos de un sistema de CNC de 2 piezas con un rack y una rosca y un proceso a poder imprimirlo todo hueco y funcional. ¿De acuerdo? Una sola pieza. O útiles de planta. En este caso es un
posicionador de gomas para conducciones. Y este posicionador de gomas, pues antes todas esas piezas se hacían en aluminio y el operario pues llevaba a nivel de temas laborales, pues también el operario no era fácil trabajar 8 horas con ese tipo de herramientas, ¿vale? Piusi, que es aquí un sistema de neumática, ¿vale? Es un cliente que hace neumática y la verdad es que esta tecnología se estanca hidráulica y a neumática a grandes bloques de presión, ¿de acuerdo? Y todo el tema de maquinaria o fidgets, todo lo que son manipuladores y diferentes tipos de adaptación a entornos, ¿vale? Un claro ejemplo pues podría ser un manipulador tipo tulipa, ¿vale? Que nos permite adaptarnos a la pieza, ¿vale? Si os dais cuenta, el sistema es hueco y lo que han hecho ha sido poner las ventosas en las oquedades, con lo cual con un raccord solamente ya tienes 4 puntos de succión, ¿vale? Y esto es curioso porque es una pinza por presión, no es mecánica, ¿vale? Entonces mete aire, al meter aire lo que hace es expandirse por el interior de la espiral. Al meter aire a presión por el interior de la espiral se expande y entonces abre la paleta, ¿vale? Y la cierra. Eso quiere decir que es un manipulador a la hora de coger viales, en este caso es un manipulador para viales y simplemente por fuerza de presión lo consiguen, no necesitan temas mecánicos, ¿vale? No hay ningún actuador mecánico. Pues espero haberos aclarado algo, ¿vale? Sé que son muchos conceptos, es una media hora intensa con muchos aspectos, pero sí que me gustaría puntualizar 4 cosas. Beneficios de la fabricación aditiva. Reducción de gastos estructurales industriales, acortar los ciclos de fabricación y, por tanto, los de facturación. Fabricación a demanda, tú dime lo que quieres y cuántas quieres y yo te las pido sin necesidad de mínimo order quantity, o sea, sin necesidad de pedido mínimo y podemos imprimir prácticamente cualquier geometría. Pero sí que creo que estos son unas claves de futuro a nivel de que tu empresa es muchísimo más ágil a la hora de fabricar y adaptarse a la capacidad de producción del mercado. Tienes una autonomía de fabricación sin grandes estructuras y no necesitas proveedores externos y te da la posibilidad de plantearle un sí creativo al cliente a la hora de diseñar piezas, ¿vale? Pues ahora ya un tema de preguntas, si tenéis ya cuestiones y vamos aclarando sin problemas. Magnífica presentación, José María. Vamos a abrir ahora las preguntas y si no, yo tengo varias, porque Perfecto. de hecho inspiras muchas posibilidades. ¿Hay alguien que quiera preguntar? Bueno, pues Bueno, si no, yo te voy a lanzar varias. Primero, imagínate que soy una pyme pequeña. Vamos a poner una pyme que realiza diseños y quiero implantar este tipo de tecnología. No necesito solo la impresora, necesito otras capacidades, ¿no? a ver, si soy un estudio de diseño o soy una pyme pequeña y tengo capacidad de diseño, no hay que hacer nada más. Hay que incorporar un equipo y a fabricar. Es así de fácil, ¿vale? Si no tengo capacidad de diseño, sí que nosotros, ya te digo, como antes he comentado, teníamos unos servicios que os podemos echar una mano. Pero tenemos clientes que simplemente necesitan piezas. El tema del diseño, pues sí, pero ellos no son diseñadores. Ellos necesitan una pieza lo más similar a esta. Entonces, les damos una mano con la ingeniería para poder fabricar. E incluso compran el equipo. Muchas veces nosotros también lo estamos haciendo. Diseñamos nosotros y se lo mandamos, porque esto es remoto, se lo mandamos a su equipo. Y él fabrica sus piezas sin tener necesidad de capacidad de diseño, ¿vale? Es fácilmente adaptable.
Bueno, también a nivel estructural, lo que antes decíamos, ¿eh? A nivel estructural tampoco supone unas grandes estructuras de fabricación. No necesito estar en una nave, ni si no voy a grandes producciones, pues no necesitaré trifásica, ni aire comprimido, ni limpiezas, ni este tipo de soluciones. Porque imagina que quiero reproducir algo que ya tengo, una pieza que ya tengo. ¿Esto es posible escanearlo con las cámaras estas de 3D o no? ¿Es todavía ciencia ficción? ¿Con qué rango de calidad de Vale. reproducción estamos manejando? A ver, el tema de la digitalización es complejo, ¿vale? Digitalización queremos decir la toma de datos de algo real. Nosotros tenemos diferentes tipos de escáneres aquí en la oficina, incluso para venta, pero también a nivel interno, porque dependiendo del tipo de pieza no vamos a necesitar un escáner u otro, ¿vale? Nosotros tenemos, por ejemplo, clientes que son joyeros y quiere decir que las piezas son pequeñas con una precisión de micras. Entonces ahí tenemos escáneres muy precisos, escáneres dentales, escáneres de joyería, en los que nos permite obtener la geometría de esa joya, ¿vale? Y por otra parte, por ejemplo, imaginaos que queremos adaptarnos a un barco y queremos rediseñar una escotilla, ¿vale? Pues yo necesito un escáner portátil que me permite acercarme al barco, digitalizar la escotilla y el entorno y llevarme a casa toda esa geometría para poder dibujar y poder diseñar, ¿vale? Pues otro tipo de escáneres, ¿vale? Pero siempre es un apoyo, ¿vale? Y no es inmediato. Quien quiera decir, oye, mira, yo quiero coger, escanear esto, imprimir 5.000 copias para venderlas, hoy por hoy es más grande, más complejo. Ahí ya se necesitan equipos de diseño, ¿vale? ¿Por qué? Porque si la geometría es industrializable, se puede convertir esto, una vez escaneado, a un sólido que yo puedo tratar, trabajarlo y ponerle los logos y cambiarle la geometría y demás. Si es una geometría orgánica, ¿vale? No industrial, si es muy orgánica, una hoja, yo voy a digitalizarla, ¿vale? Y la tendré en 3D y la podré reproducir, pero no podré editarla, no podré tocarla, ¿vale? Porque convertir una hoja en sólido es mucho más complejo, ¿vale? Porque son múltiples puntos de una malla. Mientras que aquí yo puedo decir que esto es una revolución y sobre un perfil hago una revolución y ya tengo el perfil, ya tengo la pieza. ¿De acuerdo? Con lo cual, ahí sí que deberíamos ver la pieza que es un poco más ver cómo podríamos ayudaros. Perfecto. Em, Uno de los desafíos que hubo al comienzo de la crisis fue ya sabemos, ¿no? El uso de la impresión 3D para apoyar el diseño de respiradores, ¿no? Y sobre todo el uso para los recambios que en su momento hicieron falta para esos No respiradores, llegaban. hubo una escasez importante, ¿no? Y también incluso para el diseño de las máscaras, bueno, se utilizó muchísimo para todo lo que tiene que ver con la protección facial, ¿no? Em, en ese momento se estimó la idea de generar un repositorio público de diseños homologados, ¿no? ¿Hay algo de esto? ¿Ha avanzado A ese ver, ámbito, ¿no? Lo que es el software libre en diseño libre, no sé cómo se le sí, llamaría. yo aquí creo que mezclaría dos conceptos. Vale, primero, la parte en la que nos situamos con el tema de la pandemia y todas las ayudas que planteamos e hicimos a nuestros clientes y que ellos también. Y ahí hay una fase de riesgo. ¿Vale? Tened en cuenta que en el momento las piezas, cuando yo fabrico una pieza y fabrico en un sistema, esa pieza yo debería llevarla a un ensayo, ¿vale? Para atestiguar que esa pieza con esa geometría aguanta lo que tiene que aguantar. ¿De acuerdo? Es homologable, certificable, ¿no? Efectivamente, es homologable o certificable. Es más, esa pieza, si es de soporte humano, ¿vale? Es mucho, los pasos que tiene que seguir son muchísimo más restrictivos. ¿De acuerdo? Mm. Por eso se dijeron el tema de los respiradores, como se nos hincha la boca y vamos a decir lo de los respiradores para ver si esto funciona, ¿vale? Pero muchas veces se hicieron, pero se hicieron en la fase previa, porque luego se mecanizaron, se inyectaron
esos recambios para poder suministrar a los respiradores, porque eran piezas de soporte vital. Sí, ¿Vale? era la urgencia en el momento. ¿De acuerdo? ¿De forma provisional se puede poner? Sí se puede poner. Es más, nosotros tenemos clientes, por ejemplo, el ejército, que lo que tiene son máquinas que en situaciones de guerra o en un buque, ¿vale? Se imprimen sus propios recambios hasta llegar a puerto y poder tener los recambios originales, ¿vale? Y por lo menos no tener los equipos parados. ¿De acuerdo? Hay que poner en la balanza también la realidad de esto. ¿De acuerdo? Tiene sentido cuando yo no tengo acceso al producto. ¿De acuerdo? Eso Hombre, por una parte. en un barco tiene especial sentido, ¿no? Por ejemplo. Claro, claro. Yo solamente Claro. cargo materia prima y yo me autofabrico lo que yo necesito. Una patilla de gafa de un militar es un problema, ¿vale? Pues una patilla de gafa la puedes imprimir perfectamente sin problemas, ¿vale? Pero es lo que te decía, la diferencia entre piezas sustentables o piezas que tienen un alto valor y piezas que son de soporte vital, ¿vale? Ahí son dos legislaciones diferentes. Y luego está el tema del software libre. Software libre, por lo que antes os he comentado, que esta tecnología la incorporó la universidad inicialmente con el movimiento RevRap y la fabricación de esas maquinitas del do it yourself. La tendencia fue desde la propia universidad de decir, esto es software libre. ¿Vale? Entonces, tienes hoy en día un catálogo enorme de software libre, pero software para modelar, software para imprimir e incluso software para postprocesar. ¿Vale? O sea que hay un montón de soluciones libres, sin pago, que se pueden adoptar. Cierto es que también paralelamente se han generado bancos de archivos, ¿vale? Digitales, lo que podríamos llamar un inventario digital o un repositorio digital, ¿vale? Y entonces ahí eso nos permite seleccionar esa pieza, bajármela e imprimírmela, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que yo no puedo homologar una pieza digital. ¿Por qué? Porque la geometría la puedo homologar, pero quien la fabrique y el cómo la fabrique, con la tecnología con la que fabrique, ¿vale? Va a diferir mucho. Porque la cohesión de capas, las temperaturas de fusión, lo precavido, lo que no, que sea el operario, hay diferentes variables que no están procedimentadas. Con lo cual, si quisiéramos hacer algo así a nivel industrial, lo que se tendría que hacer es coger ese archivo, imprimirlo en un protocolo, en un procedimiento y establecer el archivo y todo el procedimiento de impresión para que esa pieza fuera validable como un recambio. ¿De acuerdo? Si no, tendríamos una disparidad de piezas que en teoría están homologadas y algunas cumplirían y otras no. Sí, sí, sí. Perfectamente claro. Yo creo que el tema es si el diseño en sí está homologado, el proceso como lo hagas es otra parte que Vale, también hay que certificar, como en todo el efectivamente. proceso industrial, ¿no? A nivel de diseño, si el diseño es tuyo y tú lo has comprado, ¿vale? Tú tienes derecho a reproducirlo, ¿vale? Siempre y cuando sea para consumo propio, ¿de acuerdo? Lo que no puedes hacer es decir, mira, yo tengo una botella de agua, voy a escanearla tal cual y la voy a reproducir miles de veces para imprimirla. Eso es un plagio, ¿vale? Pero si yo la escaneo y ya adapto, genero mi modelo de utilidad, mi forma, mi morfología, ya es mía, no es de un tercero. Y entonces ya la podría industrializar. Perfecto. Muy bien. ¿Vale? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo, si acaso, sí que puntualizar, y que es una pregunta que es recurrente, muy habitual en casi todos los webinars que realizo, que es si se puede imprimir en metal, porque hasta lo que habéis visto así en general es todo el sector del plástico. Y sí, nosotros imprimimos en metal, tenemos clientes con máquinas metálicas. Tenemos algunos equipos en portfolio y tened en cuenta que esto es un mercado muy volátil, con lo cual lo que hacemos es también nuevos partners y testear nuevas máquinas para poder incorporarlas al mercado, ¿vale? Entonces sí, se puede imprimir en metal. Metales como aluminio, titanio, acero cromo cobalto, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que sí que se puede imprimir en metal. Las piezas tienen que tener un sentido, tener en cuenta que son tecnologías de punto a punto, con lo cual vamos a fabricar una pieza, o sea, tienen que ser piezas de altísimo valor añadido, ¿vale? Entonces, por eso piezas de aluminio o piezas de titanio TI-64, por ejemplo, para implantes, tienen sentido,
Nosotros tenemos un cliente que tiene máquina de metal, pero para imprimirse las piezas de los clientes. O sea, la clavícula rota que tengo que sustituir, pues vamos a poner la clavícula del cliente, ¿vale? Y el valor de esa pieza es mucho mayor y nos permite amortizar el equipo, ¿de acuerdo? Y luego otra duda suele pasar que es que yo compro un equipo y como esto va tan rápido, ¿qué pasa dentro de un año o dentro de 2 años? ¿Mi equipo se me va a quedar obsoleto? Tengo esa incertidumbre, ¿no? Entonces ahí en ese sentido sí que os ayudamos a nivel más bien financiero. Lo que hacemos es colocaros los equipos en renting porque así nos permiten pasado el renting, si te la quieres quedar, pues pagas una cuota más y te la quedas, pero si no, nos quitamos esa máquina y te ponemos la última del mercado. Entonces, así nunca haces lo típico que me encuentro en muchas industrias, que es el cementerio de elefantes, desde el primer torno que compró el abuelo hasta la última máquina. ¿Por qué? Porque antes se compraba y ¿qué vas a hacer cuando ya la tecnología es obsoleta? Pues almacenarla, no puedes hacer otra cosa. ¿Vale? Pues perfecto, José María. Yo creo que es un magnífico resumen. Como hemos dicho antes, lo vamos a colgar en nuestro repositorio de recursos y tenemos tu referencia. Así que muchísimas gracias, felicidades por todo lo que estáis haciendo, que es un enorme trabajo y espero que nos podamos ver pronto. Muchísimas gracias a todos y para lo que necesitéis, aquí estoy. ¿Vale? Gracias, Muchas gracias. adiós. Un saludo.